Imagínese la escena, una cena familiar, miradas curiosas, expectativas en el aire. Y yo, Claire Donovan, de 31 años, me senté a la mesa como si fuera un artista más que lucha por pagar las cuentas. ¿Qué pasará cuando el padre de mi prometido descubra quién soy realmente? El silencio que sigue es más revelador que cualquier palabra. Para cualquiera que me vea andando en bicicleta por las calles brumosas de Seattle, con mi bicicleta azul gastada, mi mochila llena de bocetos y pantalones manchados de pintura, soy simplemente otro profesional independiente que persigue plazos y cafeína. Pero detrás de esta modesta fachada, hay un imperio construido sobre la determinación y las noches de insomnio. 3 empresas que nacieron de cero y hoy funcionan tan bien que mañana podría jubilarme sin preocupaciones. Aún así, elegí permanecer invisible. Porque hay algo poderoso en observar a la gente cuando piensan que no tienes nada que ofrecer. Daniel, mi prometido, no tiene idea. A sus 34 años es un gerente de producto sensato, criado en un mundo donde la riqueza es sinónimo de herencia y privilegios silenciosos. Cuando me dijo con tono cauteloso, mis padres quieren conocerte, son un poco exigentes, sonreí por fuera, pero por dentro algo se movió. Quería ver cómo me tratarían si creyeran que solo era un soñador sin un centavo. Entonces decidí no revelar nada. Porque la verdad a veces merece un momento de impacto. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando ocultamos parte de quienes somos, solo para comprobar quién todavía nos respeta por lo que realmente valemos? Crecí en Astoria, un pequeño pueblo costero de Oregón, donde el aire de la mañana olía a sal y a serrín, y la gente se saludaba con un saludo sincero. Mi padre, Patrick Donovan, construía barcos de pesca con sus propias manos. Tenía las palmas ásperas, las uñas siempre rotas y cuando yo era niña pensaba que el olor a barniz y a pino era el aroma del amor. Mi madre, Ellen, tenía una pequeña papelería en la esquina de nuestra calle, donde creaba tarjetas y carteles para las escuelas locales. Todas las noches, después de cenar, se sentaba en el mostrador con una taza de té de manzanilla y recortaba papeles con una cuchilla de plata mientras la radio zumbaba de fondo. No éramos ricos, pero nuestra casa rebosaba calidez, honestidad, orgullo silencioso y trabajo significativo. Mis padres nunca me dijeron que me esforzara por alcanzar el éxito. Me enseñaron a buscar un propósito. Cuando tenía 10 años, le pregunté a mi madre por qué no pintaba el cartel de la tienda con letras doradas, como la panadería de al lado. Ella sonrió y respondió, el valor real no necesita brillo, Claire. Quien sabe reconocer lo que importa, ve más allá de las apariencias. En ese momento no lo entendí. Pero esa frase se quedó conmigo como una brújula invisible, guiando cada una de mis decisiones mucho después de que dejé Astoria atrás. No era el estudiante más brillante de la clase, pero tenía una sed insaciable de patrones, espacios y colores, de cómo el diseño podía transformar lo ordinario en extraordinario. Mi madre me enseñó a dibujar. Mi padre midiendo 2 veces antes de cortar. Juntos me enseñaron a ver la belleza y el propósito donde otros no lo hacían. Cuando obtuve una beca completa para la Universidad de Washington, fue como si nuestro pequeño mundo se abriera a algo más grande. Recuerdo que las manos de mi padre temblaban levemente mientras me entregaba un billete de $100, los ahorros del mes, mientras decía, no dejes que nadie te diga que el arte no es trabajo. Prometí que no lo dejaría. Seattle era todo menos familiar, enorme, vibrante, llena de ruido y ajetreo. Estudié diseño y administración, dividiendo mi tiempo entre bocetos y hojas de cálculo. Para mantenerme trabajé como barista, asistente de maquetación en una modesta revista y, finalmente, como ilustrador autónomo. Hubo semanas en las que dormía 4 horas por noche, pero no me importaba. Estaba aprendiendo cómo funcionaba el mundo creativo y lo frágil que podía ser. Después de graduarme, me uní a una startup de diseño dirigida por 2 fundadores brillantes pero imprudentes. Durante un año sobrevivimos a base de fideos, presentando ideas a inversores que nunca devolvieron nuestras llamadas. Cuando la empresa quebró, pensé que había fracasado. Pero el fracaso, como descubrí más tarde, es solo el precio de las lecciones que ninguna escuela imparte. Con mi último cheque de pago, que apenas alcanzaba para pagar el alquiler, volví al punto de partida. Alquilé un estudio de 20 metros cuadrados, coloqué una vieja MacBook sobre una mesa plegable y comencé a realizar pequeños trabajos, diseños de carteles, iconos de aplicaciones, maquetas de empaques. No era glamoroso, pero era mío. 2 años más tarde lancé mi primera empresa,
un pequeño estudio creativo especializado en identidad visual para restaurantes y cafeterías locales. Funcionó hasta que un cliente no pagó y tuve que cerrarlo. Me dolió más que la primera vez. Pero me enseñó cómo negociar contratos, cómo proteger mi trabajo y cómo liderar sin necesidad de impresionar. El segundo intento fue un estudio de diseño web para empresas de software, y esta vez despegó. No nos volvimos virales, no nos compraron. Crecimos lenta pero constantemente. En 3 años tenía suficientes clientes habituales como para abrir un tercer negocio, una fábrica de envases bajo demanda para marcas boutique. Juntas estas 3 empresas se convirtieron en el marco silencioso de mi vida, nada llamativo, solo sólido, estable y autosuficiente. Aún así, nunca sentí la necesidad de presumir. Seguí viviendo con sencillez, iba en bicicleta a las reuniones, vestía ropa de segunda mano, almorzaba en el mismo restaurante de fideos cerca de mi apartamento. Me negué a cambiar mi libertad por lujo porque el lujo para mí era precisamente libertad, decir no, elegir trabajos que tuvieran sentido, desaparecer cuando quisiera. El dinero puede construir jaulas disfrazadas de consuelo. Yo no quería eso. Quería ligereza, esa que te permite despertarte cada mañana sintiéndote libre. Años más tarde, cuando mi segunda empresa finalmente obtuvo ganancias, mis padres me visitaron. Los llevé a un pequeño restaurante italiano junto al mar. Mi madre, con su mejor vestido floral, miró a su alrededor y susurró: «Todo eso fuiste tú». Asentí. Mi padre no dijo mucho. Simplemente me estrechó la mano y murmuró: «Estoy orgulloso, pero no olvides de dónde vienes». Prometí que no lo olvidaría. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el borde de la bahía, observando los ferries que cruzaban las aguas oscuras. Pensé en cómo el éxito cambia a las personas, no siempre como tú lo ves. Algunos se vuelven más ruidosos. Otros son más fríos. Quería ser más discreto y dejar que mi trabajo hablara por mí. Por eso, cuando conocí a Daniel años después, no le hablé de mis empresas ni de mis activos. No por deshonestidad, sino para proteger la parte de mí que todavía pertenecía a la chica de Astoria, la que creía más en el esfuerzo que en la imagen. Le dije que era diseñadora independiente, lo cual no era mentira, solo una verdad a medias. Aprendí desde el principio que las personas actúan de manera diferente cuando creen que tienes dinero. La bondad se convierte en cálculo. El respeto se convierte en interés. Y quería saber quién realmente me valoraría por lo que era, no por lo que tenía. Podría ir sin el peso de las expectativas. Había algo casi poético en su necesidad de protegerme, no de peligros reales, sino de esos fantasmas que él mismo llevaba. Como si al mantenerme dentro de los límites de lo que su familia consideraba aceptable, finalmente pudiera sentir que tenía el control de algo. Pero la verdad es que el control es una ilusión cuando se trata de amor. Y yo, que había pasado años construyendo imperios silenciosos detrás de pantallas y contratos, lo sabía mejor que nadie. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba de lo que él representaba, la libertad de no necesitar pedir permiso para existir. La libertad de no tener que justificar mis elecciones, mis sueños o la forma en que ocupé espacio en el mundo. Daniel, sin embargo, todavía estaba atrapado en la idea de que el amor era sinónimo de conformidad. Para que fuera digno, tenía que encajar dentro de los marcos dorados que su familia había colgado en la pared durante generaciones. Y le dejé creer eso por un tiempo. Porque en el fondo también quería poner a prueba una hipótesis: ¿era su amor lo suficientemente grande como para sobrevivir a la verdad? ¿O será que, como todo en su vida, también tuvo un precio? Hasta que llegó la noche en que este juego de fantasía ya no pudo sostenerse. Fue una cena en el club de tus padres, uno de esos lugares donde los camareros saben tu nombre incluso antes de que llegues, donde el vino se sirve en copas que cuestan más que el alquiler de mi primer departamento. Había evitado esos eventos durante meses, usando vagas excusas sobre plazos y viajes de trabajo. Pero esta vez Daniel insistió. Es solo una cena, dijo, como si eso cambiara el hecho de que estaría sentado en una mesa con personas que medían el valor de los demás en acciones y apellidos. Me vestí con cuidado, un vestido negro, sencillo pero de impecable corte, zapatos que no hacían ruido al caminar. Nada que gritara dinero, sino todo lo que susurrara confianza. Eleanor me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos, mientras Richard me miraba con la expresión de alguien que ya había decidido que yo no era digno de su tiempo.
Clara, qué placer conocerte por fin, dijo como si yo fuera una pieza de decoración que Daniel hubiera traído a casa sin consultarla. La cena transcurrió como se esperaba, conversaciones sobre mercados emergentes, comentarios velados sobre la inestabilidad de la economía creativa, miradas de reojo cuando mencioné un proyecto que para ellos sonaba como un hobby. Hasta que entre un plato de risotto perfecto y una botella de Burdeos que costó más que mi primer coche, Eleanor preguntó con venenosa dulzura, ¿y tus padres, Clara? ¿Qué hacen? Era la pregunta que sabía que vendría. La trampa cuidadosamente preparada. Mi madre era maestra, respondí sin dudarlo. Mi padre, mecánico. Ambos se jubilaron anticipadamente porque invirtieron bien. No fue mentira. Simplemente no era toda la verdad. No hablé de las noches en que mi madre estudiaba su maestría mientras mi padre arreglaba motores en el garaje, ni de los sacrificios que hicieron para que yo pudiera tener opciones que ellos nunca tuvieron. No mencioné que a los 16 años ya ganaba más que ambos juntos con mis primeros sitios web, o que a los 25 compré la casa donde vivían, y todavía se negaban a aceptar que yo pagara la cuenta de la cena cuando los visitaba. Vi el rostro de Eleanor decaer, como si hubiera confirmado sus sospechas. ¡Qué encantador!, dijo como si encantador fuera sinónimo de inferioridad. Daniel siempre ha tenido debilidad por las historias de superación. Fue entonces cuando lo miré. Y por primera vez vi la vergüenza escrita en sus rasgos. No para mí. Para ellos. Porque en el fondo todavía temía que yo fuera una mancha en su inmaculado currículum, una nota discordante en la perfecta sinfonía de su linaje. Y fue en ese momento que lo supe, o dejaba que me redujeran a un capítulo temporal de su vida, o elegía negarme a ser editado. El primer cliente que creyó en mi cartera más que en mi apellido. Era el tipo de pieza que hablaba de horas en cafés baratos, de trasnochas ajustando logos hasta que te ardían los ojos, de sueños cosidos a mano cuando nadie más apostaba por ellos. Perfecto. La vestí lentamente como alguien que se prepara para un papel que ya ha desempeñado, no por obligación, sino por elección. No usaba joyas, solo un par de aretes de plata oxidada que me regaló un artesano en Portland, cuando todavía cambiaba diseños por experiencias en lugar de cheques. Llevaba el pelo suelto sin el esmalte de los salones caros, solo una trenza deshecha que caía sobre su hombro como recordatorio, no soy lo que esperas, pero soy exactamente lo que elegí ser. Daniel llegó temprano, como siempre que estaba nervioso. Me encontró en la cocina, cortando un ramo de flores silvestres que había comprado en el mercado matutino, crisantemos desaliñados, margaritas con pétalos ligeramente marchitos, el tipo de belleza que no pedía permiso para existir. Observó mis manos, el cuchillo deslizándose con precisión entre los tallos, luego mi vestido y finalmente mi cara. Hay algo diferente en ti, murmuró como si intentara descifrar un código que yo había dejado desordenado a propósito. ¿Diferente? Repetí, levantando una ceja. ¿O simplemente menos pulido? Abrió la boca para protestar, pero yo ya estaba sonriendo y ofreciéndole una copa de vino barato que había comprado en la tienda de la esquina. Del tipo que se bebe por placer, no por etiqueta. Daniel aceptó, pero sus dedos temblaron ligeramente mientras sostenía el vaso, como si sintiera que estábamos a punto de entrar en territorio minado y que por primera vez era yo quien sostenía el mapa. Te amarán, repitió, más para sí mismo que para mí. Esta vez, sin embargo, sonó menos como una promesa y más como una oración. Por supuesto que lo harán, mentí, secándome las manos con el paño de cocina gastado. Después de todo, ¿quién no amaría a la pobre pero encantadora novia de su hijo? Es casi un cliché romántico, ¿no crees? Su risa fue forzada, casi un espasmo. No fue crueldad de mi parte, fue simplemente la verdad, servida cruda, sin la delicada salsa. Porque Daniel necesitaba entender, antes de cruzar esa puerta, yo no estaba allí para ser aceptado. Yo estaba allí para observar. El camino hasta la casa de los Mitchell fue una sinfonía de silencios interrumpidos. Daniel habló del clima, de la ruta, del nuevo restaurante que abrieron cerca de su oficina, cosas seguras, neutrales, como quien evita pisar las grietas del asfalto por miedo a romper algo. Respondí con monosílabos, mis dedos jugando con la correa del desgastado bolso de cuero que llevaba solo un cuaderno de bocetos, un lápiz labial rojo barato y las llaves de mi estudio. Nada que brillara. Nada que impresionara. Nada que perteneciera a ese mundo. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión,
porque solo un eufemismo cobarde llamaría casa a esa estructura, respiré hondo. Las columnas blancas brillaban a la luz dorada del foco, como centinelas de un reino que no era el mío. El jardín era un impecable tapiz de verde y púrpura, cada hoja en su lugar correcto, cada flor podada a un nivel de perfección que la naturaleza nunca podría haber elegido por sí sola. ¿Listo?, preguntó Daniel, su voz con un hilo de ansiedad. Lo miré de verdad, y por primera vez desde que nos conocimos vi el peso que llevaba, el miedo a no ser suficiente para ambos mundos. Sonreí, no dulcemente, pero sí con una confianza que él no tenía. Más que nunca. Firme, pero no lo suficiente como para aplastarlo. El tipo de agarre que decía, podría si quisiera, pero no vale la pena el esfuerzo. Sus ojos, del mismo color gris azulado que el océano antes de una tormenta, me evaluaron con la precisión de un subastador que estima el valor de un cuadro antes de revelar la firma. Clare, es un placer, dijo con una voz que sonaba como whisky añejado en barricas de roble. Daniel nos habló mucho de ti. Pero no lo suficiente, pensé, observando cómo su pulgar rozaba ligeramente el anillo de sello de su mano izquierda, un gesto involuntario, casi imperceptible, que delataba su costumbre de medir el peso de las palabras antes de pronunciarlas. Espero cosas buenas, respondí con una sonrisa que no revelaba nada. Aunque dudo que cualquier descripción haga justicia a la realidad. Él se rió, un sonido bajo y controlado, como si hubiera ensayado su reacción frente al espejo. La modestia no es un rasgo común en su profesión, ¿o me equivoco? Depende del cliente, dejé la frase en suspenso un segundo antes de agregar, algunos prefieren la verdad desnuda. Otros, una versión más pulida. Eleanor, que había estado observando el intercambio con la atención de un halcón que divisa una presa lejana, intervino con una risa cristalina. Bueno, aquí nos encantan los dos, dijo haciéndonos un gesto para que la siguiéramos. Ven, la cena está casi lista. Y estoy seguro de que tú, Clare, debes estar deseando conocer al resto de la familia. No tanto como ustedes para desmantelarme, pensé, mientras seguía sus pasos perfectamente calculados hacia la sala de estar. La habitación era una sinfonía de tonos neutros y texturas caras, terciopelo, mármol, madera barnizada hasta brillar como un espejo. En las paredes, retratos al óleo de antepasados con expresiones que variaban entre el orgullo y el aburrimiento, todos vestidos de negro, como si el duelo fuera un estado permanente de la familia. En el centro de la habitación, una mesa de café de cristal sostenía un único libro abierto, una primera edición de algo en francés, con las páginas amarillentas por el tiempo pero intactas. Decoración, no lectura. Clare, ella es mi hermana, Victoria, presentó Eleanor, señalando a una mujer sentada en el sofá con la postura de quien había nacido con un cetro en la mano. Su vestido, un tono verde esmeralda que solo existía en telas importadas de Italia, contrastaba con la copa de vino tinto que sostenía como si de un cetro se tratara. Y este es mi cuñado, Charles. Charles levantó la vista de su iPad, un gesto que pareció costarle un esfuerzo hercúleo, y me saludó con un vago gesto de la mano, como si yo fuera un empleado temporal del que no pensaba recordar mañana. Encantado, mintió antes de volver a centrar su atención en la pantalla. Victoria, por otra parte, no se molestó en ocultar el escrutinio. Sus ojos, del mismo color que los de Richard, pero más fríos como acero templado, recorrieron mi cara, mi ropa, mis manos sin anillos. Entonces tú eres la diseñadora, dijo como si la palabra le dejara un sabor amargo en la boca. Daniel nos dijo que tienes un pequeño negocio. Pequeño pero rentable, respondí sin sonreír. Como un diamante. No ocupa mucho espacio, pero vale cada centímetro. Ella levantó una ceja, el gesto era tan preciso que podría haber sido coreografiado. Interesante analogía. Su tono sugería que pensaba lo contrario. ¿Y qué designas exactamente, Clare? Soluciones, dije, recogiendo el vaso de agua con gas que un empleado silencioso había dejado a mi lado. Para personas que no saben que tienen problemas. Hasta que llegué. El silencio que siguió fue delicioso. No del tipo embarazoso, sino del tipo que precede a un jaque mate bien ejecutado. Victoria abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, la voz de Richard cortó el aire, suave como una espada. Bueno, si es tan bueno como dice Daniel, estoy seguro de que nos entenderemos, dijo, levantando su copa hacia mí. Después de todo, todos apreciamos el buen diseño, ¿no? Su sonrisa era impecable.
Pero sus dedos, que jugaban con el pie de la copa, temblaban casi imperceptiblemente. Sí, pensé, tomando un sorbo del agua que brillaba como cristales bajo la luz indirecta. Nos entenderemos muy bien. Entonces trabajas en diseño, pero nunca pensaste en escalar. Su voz era casual, como si estuviera preguntando sobre el clima, pero el peso de la pregunta flotaba entre nosotros como un desafío tácito. Escalar es perder el control sobre lo que importa, respondí, pasando mis dedos por el borde del vaso. Prefiero la profundidad al volumen. Él se rió, un rico sonido que llenó el espacio como un buen vino. Lo admiro. ¿O es terquedad disfrazada de principio? O principios disfrazados de terquedad, agregué sonriendo. Depende de quién esté mirando. Eleanor observó el intercambio con interés calculado, como si estuviera evaluando no solo mis palabras sino también la forma en que las apoyaba. Su sonrisa era impecable, pero había algo en sus ojos, una chispa de curiosidad irritada, como si yo fuera un rompecabezas que no pudiera resolver de inmediato. Daniel nos dijo que rechazas ofertas de empresas más grandes, comentó, haciendo girar el tenedor entre sus dedos con una precisión que parecía ensayada. ¿No tienes miedo de quedarte atrás? ¿Quedarse detrás de qué? Pregunté sinceramente. Correr por cosas que no quiero. El silencio que siguió fue breve pero denso. Daniel tosió como si intentara llenar el vacío con algo, cualquier cosa. Richard, sin embargo, pareció apreciar la respuesta. Inclinó la cabeza y me estudió como si fuera una obra de arte que estuviera considerando comprar. Eres diferente a lo que imaginaba, admitió finalmente. Y eso, en mi mundo, es un elogio. O una advertencia, murmuré, mirando el soufflé, cuya perfección casi parecía obscena. Depende de quién esté escuchando. Eleanor se rió entonces, un sonido cristalino que sonó como una campana de plata, hermoso pero frío. Oh, cariño, estás deliciosa. La palabra salió de sus labios como un cariño condescendiente, pero sus dedos apretaron ligeramente el mango del cuchillo. Solo espero que Daniel sepa valorar lo que tiene. El tenedor de Daniel se detuvo a medio camino de su boca. Él no me miró ni a ella ni a mí. Simplemente tragó con fuerza, como si el postre se hubiera convertido en algo amargo. Él lo sabe, respondí sin quitar los ojos de Eleanor. Así como sé valorar lo que no quiero. El aire en la habitación cambió. Ya no era un baile de cortesía, sino algo más agudo, más honesto. Richard tomó un sorbo de vino y nos miró por encima del borde de la copa, como si evaluara quién cedería primero. Bueno, dijo finalmente, colocando el vaso sobre la mesa con un suave clic. Creo que descubrí por qué Daniel está tan interesado en ti. Eleanor sonrió, pero era el tipo de sonrisa que precede a un golpe. ¿O por qué debería serlo? Y por primera vez esa noche saboreé la victoria, pequeña, silenciosa, pero indiscutible. Porque en el fondo, ya habían perdido. No importaba cuántas copas de Burdeos se sirvieran ni cuántas piezas de porcelana brillaran a la luz de las velas. Algunas cosas no se pueden comprar. Y yo no estaba en venta. La cena se extendía como un tablero de ajedrez donde cada pieza había sido movida con precisión, excepto la mía. Richard se ajustó los puños de la camisa, un gesto que pretendía ser casual pero que delataba la irritación de un hombre acostumbrado a controlar el ritmo de las cosas. Claire empezó con ese tono que fingía curiosidad, pero que olía a trampa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como autónomo? Casi 8 años, respondí sin apresurarme, sin desviarme. Él asintió con esa lentitud que precede a un golpe. Impresionante. Aunque imagino el trabajo por cuenta propia tiene sus puntos altos, hambrunas y festines, como dicen. A veces estuve de acuerdo, dejando el tenedor con un cuidado que sonó como un desafío. Pero aprendí a navegar las mareas. Eleanor sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una forma poética de decir impredecible, supongo. Richard se rió en voz baja, como si compartiera una broma íntima consigo mismo. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, claramente. Pero si se me permite ser grosero, ¿cuál es el plan a largo plazo? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Ladeé la cabeza como si la pregunta fuera un acertijo interesante. ¿Dentro de 10 años? Confirmó tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Avance profesional, estabilidad financiera, seguro médico, jubilación,
todas esas cosas aburridas que los jóvenes creativos tienden a ignorar. Sonríe manteniendo su tono tan ligero como la seda sobre una espada. Oh, no lo ignoro. Simplemente prefiero invertir en cosas que crecen, que en aquellas que se quedan quietas. Él levantó una ceja, intrigado pero receloso. Como, por ejemplo, gente. Proyectos. Ideas. Richard se reclinó en su silla y sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Interesante. Aunque las ideas, querida, no pagan las cuentas. Me encontré con su mirada sin pestañear. Solo los malos. El silencio que siguió fue de esos que ocupan el espacio, densos y elásticos. Entonces Eleanor se echó a reír, un sonido cortés y ensayado que quedó sobre la mesa como una sábana de seda sobre un cuchillo. ¡Qué encantador! Ahora entiendo por qué le gustas tanto a Daniel, tienes mal genio. Algunos lo llamarían instinto de supervivencia. El tenedor de Daniel tintineó contra el plato casi imperceptiblemente. No había dicho casi nada en toda la noche, pero la tensión lo envolvió como una segunda piel, hombros rígidos, ojos moviéndose entre sus padres y yo, como un hombre viendo dos placas tectónicas chocar más cerca de lo que le gustaría. Eleanor se secó la comisura de la boca con la servilleta, un gesto que era puro teatro. Sabes, Claire, en nuestra familia nos enorgullecemos de ayudarnos unos a otros a ser lo mejor de nosotros mismos. Creemos que la apariencia refleja respeto por usted mismo, por su pareja y por la vida que construyen juntos. Asentí lentamente. Puedo entender eso. Pensé que podrías. Ella sonrió, sus dientes eran blancos como la porcelana. Entonces, y por favor no lo tomes a mal, he estado pensando. Cuando tú y Daniel se casen, asistirán a ciertos eventos. Recaudaciones de fondos, galas benéficas y tal vez algunos compromisos corporativos. Naturalmente queremos que te sientas cómodo. Me siento a gusto. Por supuesto, dijo demasiado rápido, retirando su mano como si estuviera espantando una mosca. Quise decir que tal vez sería útil tener un poco más para actualizaciones de vestuario, visitas al salón y ese tipo de cosas. Estaría encantado de organizar una pequeña asignación mensual. Digamos de $500 a $800. Solo por la apariencia, por supuesto. Su tono era tan suave, tan natural, que la ofensa en su interior se sentía como veneno disuelto en miel. Por un momento me limité a observarla, las perlas en su cuello, la manicura impecable, la practicada quietud de su rostro. Luego sonrió y colocó la copa de vino sobre la mesa con un clic apenas audible. ¡Qué generosa, Leonor! Pero no querrás desequilibrar tu presupuesto. Ella parpadeó. Oh, no seas tonta, cariño. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de presentación. Entonces seguiré presentándome tal como soy. Es lo único que nadie puede fingir. Richard dejó escapar una risa seca, tal vez para aliviar la tensión, pero solo la hizo más espesa. Eres bastante independiente, ¿no? Intento serlo. Admirable, dijo, aunque la palabra sonaba ingenua. Pero el matrimonio, Claire, no se trata de independencia. Se trata de asociación. Objetivos compartidos. Finanzas compartidas. Estabilidad. Espero que entiendas esto. Entiendo. También entiendo que la estabilidad significa cosas diferentes para diferentes personas. Para algunos es un cheque de pago. Para otros es un propósito. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y tú? ¿Cuál de los dos? El que construye ambos. Eso me valió otro silencio, de esos que vibran con una educada desaprobación, demasiado educado para decirlo en voz alta. La sonrisa de Eleanor regresó, pero ahora parecía más una armadura que un gesto. Tienes ideas tan modernas sobre el éxito. Pero dime, ¿qué pasa con las cosas prácticas? Plan de salud, jubilación. No se puede vivir de ideales para siempre. Por suerte, respondí suavemente, no vivo de ideales. Sus ojos volaron hacia Daniel, buscando refuerzos. Se quedó mirando su plato como si las patatas pudieran ofrecerle una salida. Richard tosió y se ajustó la corbata. Bueno, a Daniel le ha ido muy bien en la firma. Cuando te cases, estoy seguro de que él podrá cuidar de. No espero que le importe. La habitación se congeló.
El tenedor de Eleanor flotaba a medio camino de su plato. Las cejas de Richard se alzaron 1 milímetro. Mi voz permaneció tranquila, casi suave. Creo en la asociación, no en la dependencia. Preferiría cargar con mi propio peso que convertirme en una carga para él, ya sea financieramente o de otra manera. Richard asintió lenta y deliberadamente. Admirable. De nuevo. Pero seamos honestos, trabajar por cuenta propia no es exactamente una red de seguridad. Tampoco es comodidad heredada. Entonces me miró de otra manera, no con ira, sino con algo cercano al desconcierto. La gente como él no estaba acostumbrada a respuestas que no estuvieran acompañadas de excusas. Eleanor dejó el tenedor y su voz se enfrió unos grados. Sabes, Claire, después de 30 años en este negocio, he aprendido algo. La presentación importa. No porque sea superficial, sino porque la gente juzga lo que ve mucho antes de oír lo que dices. En nuestros círculos hizo una leve reverencia, la imagen lo es todo. Sus palabras flotaron en el aire, agudas e intencionales. La miré, mi corazón latía con fuerza. Tal vez sea hora de que su círculo aprenda a mirar más profundamente. Sus labios se separaron, fugaz sorpresa antes de esconderla debajo de la alfombra. Daniel finalmente habló, su voz baja y tensa. Mamá, por favor. Está bien, le dije en voz baja, girándome hacia él. Solo estamos comparando filosofías. Eleanor exhaló por la nariz y volvió a sonreír, esta vez, el gesto no se acercó a sus ojos. Por supuesto, cariño. Filosofías. Los platos de postre fueron retirados en silencio, el sonido plateado de los cubiertos contra la porcelana llenó el vacío. Afuera, la lluvia había regresado, suave, constante, de esas que convierten los reflejos en acuarelas. Richard se levantó y se ajustó la chaqueta. Bueno, dijo, mirando a su esposa. Vamos al salón a tomar un café. Eleanor asintió, recuperando completamente la compostura. Sí, vámonos. Mientras nos levantábamos, me tocó el brazo ligeramente, un gesto que parecía más un recordatorio de jerarquía que de afecto. Tienes una chispa, Claire. Espero que nunca lo pierdas. No te preocupes, respondí, igualando su tono. No depende de la aprobación. Ella sonrió, serena y aguda. ¡Qué suerte para ti! Caminamos hacia el salón, Daniel a mi lado, en silencio. Sentí la disculpa que no pudo formular. Al pasar junto a una vitrina de cristal pulido llena de copas de vino antiguas, vi mi reflejo, vestido de lino, moño desordenado, manos desnudas. Y sonríe. Porque bajo su impecable cortesía, la verdad ya se estaba agitando. Lo había visto en sus ojos, en la tensión de la voz de Eleanor, en el peso de las preguntas de Richard. Me habían puesto a prueba. Y yo no me había inclinado. Pensaron que eran los jueces. Pero no sabían que el experimento nunca se trataba de que yo demostrara que merecía su mundo. Se trataba de que descubrieran que el mío ya no encajaba en el de ellos. El momento se prolongó entre nosotros, espeso como el aroma del café enfriándose en las tazas de porcelana. Daniel levantó los ojos y en ellos vi el peso de años de concesiones, de risas tragadas, de verdades arrugadas en el fondo de los bolsillos. Él lo sabía. Siempre lo supe. La diferencia era que ahora ya no podía fingir que no lo sabía. Eleanor, a su vez, parecía un cuadro mal enmarcado, cada rastro de su elegancia temblaba en los bordes. Sus dedos, antes tan precisos al desatar el lazo de la caja, ahora revoloteaban sin rumbo sobre la tela del sofá. Las suposiciones lo son, había dicho. Y ella, que había pasado toda su vida construyendo muros a partir de ellos, los vio desmoronarse en tiempo real. No por malicia, no por venganza, sino por la simple fuerza de una verdad que no encajaba en sus esquemas. Richard, al menos, tuvo la decencia de no esconderse. El hombre que había medido cada palabra de la noche como si fueran acciones en bolsa ahora me miraba con algo parecido a la admiración, o tal vez era simplemente el asombro de quien descubre que ha estado negociando con un fantasma. Tú eres la razón por la que nuestra cadena de suministro no colapsó, había dicho. Y no necesité responder, porque la respuesta fue evidente en el silencio que siguió, sí, lo era. Y no fue casualidad que solo se hubiera dado cuenta de esto cuando mi nombre apareció adjunto a un negocio valorado en millones. Tú planeaste todo esto, murmuró Daniel, más para sí mismo que para mí.
No fue una acusación. Fue la observación de un hombre que finalmente vio los engranajes detrás de la cortina. No lo planeé, respondí, y era verdad. Simplemente dejo que las cosas sean como son. Sin disfraces, sin descuentos. Sacudió la cabeza, como si intentara reordenar las piezas de una historia que siempre le habían contado a medias. El silencio no es paz. Mis palabras resonaron entre nosotros y vi en ellas el reflejo de sus propias decisiones, cada vez que se callaba para no causar problemas, cada vez que dejaba que otros definieran los términos de lo que era aceptable. No fue su culpa. Era el precio de un juego que nunca había aprendido a jugar. Eleanor finalmente intentó un último movimiento femenino. Levantó la barbilla, como si el gesto pudiera restablecer el orden en las cosas. Claire, querida, debes entender, nuestra familia valora la discreción. No se trata de juicio, se trata de tradición. Tradición, repetí, saboreando la palabra como un vino que sabía amargo. Una bonita palabra para lo que en el fondo es solo miedo. Miedo a que el mundo cambie más rápido de lo que puedes controlarlo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque ambos lo sabíamos, no hubo respuesta. No cuando la verdad ya estaba allí, desnuda, sobre la mesa de café, junto a la caja de regalo que nadie más se atrevería a abrir. Richard tosió, rompiendo el hechizo. Bien. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que por primera vez esa noche no parecía ensayado. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Pero no hoy. No fue una invitación. Fue una rendición. Daniel me miró y esta vez no había ninguna duda en sus ojos. Solo una pregunta que no era necesario hacer en voz alta, ¿y ahora qué? Sonrisa. No por triunfo, sino porque por primera vez desde su llegada, el aire de la habitación se sentía respirable. Ahora, dije recogiendo mi bolso, creo que me voy a casa. Y cuando me fui, no miré atrás. No porque no quisiera ver sus expresiones, sino porque ya no las necesitaba. El experimento había terminado. Y al final lo único que realmente importó fue que salí sano y salvo. Entera y por primera vez en mucho tiempo, gratuita. Por un momento nadie dijo nada. Afuera, la lluvia se había convertido en una suave neblina que golpeaba suavemente las amplias ventanas de vidrio que reflejaban la bahía. El resplandor de la lámpara de araña parpadeaba en las oscuras aguas de abajo, fragmentado y efímero. Fue Richard quien finalmente rompió el silencio. Está claro, dijo, su voz ahora diferente, aterrorizada, casi humilde. Te debo una disculpa. Has logrado más que la mayoría de las personas que conozco y hemos estado aquí, tratándote como si fuera un privilegio estar en este lugar. Sonríe, tómatelo con calma. Fue un privilegio, respondí. El privilegio de ver lo que realmente importa. Eleanor levantó la vista por primera vez, en voz baja. ¿Y eso qué es? Carácter, dijo simplemente. La única riqueza que no desaparece cuando alguien mira hacia otro lado. Por un segundo algo brilló en sus ojos, tal vez arrepentimiento. Ella asintió casi imperceptiblemente. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que había traído como accesorio. Pero en lugar de abrirlo, lo coloqué suavemente sobre la mesa, junto a las copas de vino medio vacías y la cajita marrón con mi nombre escrito a mano. Eso es todo, dije en voz baja. La versión de mí que esperabas encontrar esta noche, el artista roto que imaginabas que se esforzaba por llegar a tu mundo. Un descanso. Resulta que no estaba estirando la mano. Yo solo estaba observando. Y dicho esto, sonreí con calma, sin prisas y levanté mi copa hacia ellos. A las lecciones, dijo en voz baja. Richard cogió su vaso, vaciló y luego lo tocó contra el mío con un ligero tintineo. El sonido era pequeño pero vibrante como una nota sonada en una catedral, claro, no afectado, verdadero. Eleanor la siguió un momento después, con la mano ligeramente temblorosa. Daniel, con los ojos muy abiertos entre la admiración y la culpa, levantó los suyos. El cristal chocó con un suave tintineo. Y en ese momento, entre el parpadeo de las velas y el eco de la lluvia contra los cristales, la jerarquía que había dominado la habitación toda la noche se vino abajo. Ya no había círculos ni estándares que medir. Solo el peso silencioso de la verdad y el sabor del respeto, finalmente ganado, finalmente igual.
La habitación permaneció quieta durante varios segundos después de que los vasos se tocaron. El eco del brindis quedó flotando en el aire como la última nota de una sinfonía que nadie sabía cómo terminar. Dejo que el silencio respire, firme y deliberado. Luego dejé con cuidado mi vaso y recogí mi bolso. El gesto rompió el hechizo. Eleanor parpadeó como si despertara de un sueño. Richard tosió incómodo. Daniel se movió en su asiento, sin estar seguro de lo que vendría después. Gracias por la cena, dijo con calma. Mi tono era tranquilo y cortés, el mismo que utilizaba cuando cerraba un trato decidido mucho antes de las firmas. Fue una noche encantadora. Eleanor fue la primera en recuperarse. Oh, no tienes que irte tan pronto, dijo apresuradamente, su voz casi demasiado alegre. Estábamos a punto de... Creo que lo haré, respondí sonriendo suavemente. Fue un día largo. Metí la mano en el bolso y saqué la cartera, de cuero mate, discreta, sin ostentación. De allí saqué una tarjeta corporativa con el logo del grupo Donovan de Boston. Permíteme contribuir con mi parte, dije, deslizándola por la mesa. La buena comida debe compartirse, no deberse. La boca de Eleanor se abrió. Eso no es necesario. Insisto, dijo. Es una cuestión de costumbre. No me gusta dejar deudas atrás. Richard miró la tarjeta y el reconocimiento volvió a brillar en sus ojos. Grupo Donovan, murmuró. Luego encontró mi mirada y asintió lentamente, un gesto de respeto que no necesitaba palabras. Dejé la tarjeta en el borde de la mesa, sabiendo muy bien que no la usarían, pero también sabiendo que la imagen se quedaría con ellos. El simple hecho de ofrecerlo decía todo lo que había que decir, no necesitaba su aprobación ni su generosidad. Ya estaba entero. Daniel se levantó mientras yo agarraba mi abrigo. Claire, espera, dijo en voz baja. Me volví hacia él y ajusté el collar contra mi cuello. Quédate, dije. Es tiempo de familia. Sacudió la cabeza. Vosotros también sois mi familia. Entonces actúa como tal, respondí en voz baja. La próxima vez. Por un segundo algo crudo cruzó su rostro, vergüenza, tal vez, o comprensión. Pero no me siguió cuando caminé hacia la puerta. Afuera, la noche había cambiado. La lluvia había cesado, dejando un velo plateado sobre el camino de entrada. El aire olía a cedro y salmarina, ese tipo de frío que muerde suavemente la piel pero aclara la mente. Respiré profundamente y dejé que el silencio se instalara a mi alrededor. La mansión Michey brillaba detrás de mí, sus ventanas como ojos dorados mirando hacia la oscuridad. En el interior imaginé el tintineo de la porcelana, los murmullos ahogados del control de daños. Pero allí afuera el mundo volvía a ser sencillo, viento, asfalto húmedo, luces lejanas de la ciudad. Caminé por el sendero de grava hacia la carretera principal, mis zapatos chirriaban a cada paso. Al final del camino de entrada, me detuve para mirar atrás por última vez. No era amargura lo que sentía ni tampoco triunfo. Era algo más silencioso, claridad. Porque toda mi vida había creído que el silencio era gracia. Esa sonrisa ante el malestar, ese tragarse las palabras, hacía amable a una persona. Pero esa noche me había mostrado algo más. El silencio ante la falta de respeto no es bondad. Es permiso. Y cuando permites que la gente te trate como inferior, les enseñas que pueden hacerlo. Una ráfaga de viento pasó, llevando el distante zumbido de la ciudad más allá de las colinas. El sonido de un tren de carga resonó desde algún lugar, bajo, constante, solitario. Me quedé allí escuchando, sintiendo la vibración de ese ruido atravesarme. Me recordó a la niña que alguna vez fui, andar en bicicleta bajo la lluvia, pintar en habitaciones alquiladas, construir cosas en las que nadie creía todavía. Ella nunca le había pedido a nadie que viera su valor. Simplemente lo había construido, pieza por pieza, hasta que habló por sí mismo. Sonreí para mis adentros. Esa chica nunca se había ido realmente. Los faros destellaron detrás de mí. Me di vuelta y vi el auto de Daniel avanzando lentamente por el camino de entrada. Aparcó a mi lado, salió y se quedó de pie bajo la tenue luz de la calle. El viento de la noche le revolvió el pelo, llevaba la corbata ligeramente aflojada y su rostro se dividía entre la culpa y la admiración. Claire, dijo en voz baja con el aliento humeante por el frío. Por favor, ¿podemos hablar?
No me acerqué más. Tenías horas para esto, Daniel, respondí suavemente. Pero eligió el silencio. Yo estuve allí, hizo una mueca. No sabía cómo detenerlos. Siempre han sido así. Pensé que si seguía. Negué con la cabeza. La paz no es lo mismo que la quietud. El silencio simplemente significa que el ruido ocurre en otra parte, generalmente dentro de la persona que es demasiado educada para interrumpirlo. Me miró y su voz se quebró ligeramente. Tienes razón. Fui un cobarde. Sonreí triste. No. Eres un hijo que intenta no decepcionar a tus padres. Pero un día comprenderás que decepcionar a las personas que se niegan a verte con claridad no es un fracaso. Es libertad. Dio un paso adelante. No quiero perderla. Me encontré con tus ojos. Así que encuéntrame tal como soy, no como alguien que se ajusta a la idea de suficiente de tu familia. Cuando estés listo para hacer eso, estaré aquí. Hasta entonces. Dejé que las palabras se perdieran en el aire frío entre nosotros, la verdad no dicha colgando como el último aliento de una fogata. Bajó la cabeza con la mandíbula tensa. Sus dedos temblaban levemente en el aire entre nosotros, como si el peso de lo no dicho aún pudiera medirse en gestos. No fue una petición. Era una promesa suspendida, frágil como el primer hielo del invierno. No se trata de perdón, dije observando la forma en que la luz gris de la mañana se deslizaba sobre sus nudillos, sobre las cicatrices que nunca mencionó pero que yo conocía tan bien como las mías. Se trata de lo que haces con lo que aprendes. Bajó la mano lentamente como temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera el tenue hilo que nos reconectaba. El lago respiraba a nuestro alrededor, las olas golpeaban la orilla con un ritmo que parecía decir, esto también pasará. Pero algunas cosas, cuando se rompen, no vuelven a ser como antes. Se convierten en otra cosa. Sé que las palabras son fáciles, continuó con la voz ronca por una mala noche de sueño. ¿Qué has escuchado antes? Yo cambio, de personas que nunca han cambiado. Pero esta vez, cerró los ojos por un segundo, como si buscara algo dentro de sí que aún no tenía nombre. Esta vez es diferente porque yo soy diferente. El viento traía el olor a tierra húmeda y a café recién hecho, mezclado con la lejana sal del estrecho de Puget. Una pareja de ancianos pasó junto a nosotros riéndose de algo que solo ellos entendían, y por un momento envidié la sencillez de ese momento. La vida seguía, indiferente a nuestras crisis, a nuestras últimas revelaciones. ¿Qué quieres, Daniel? Pregunté no con dureza, pero con una claridad que ya no dolía. No es lo que quieren. No es lo que crees que deberías querer. ¿Qué quieres cuando nadie te mira? Se miró las manos, ahora inmóviles sobre la fría mesa de metal. Por un largo segundo pensé que no respondería. Entonces. Quiero ya no tener miedo de elegir. La honestidad me golpeó como un suave golpe. No fue una declaración de amor, ni una promesa de redención. Era simplemente la verdad desnuda y temblorosa, y eso fue suficiente. Entonces empieza por ahí, dije empujando mi taza vacía hacia el centro de la mesa, un gesto simbólico de que algo llega a su fin. Pero debes saber una cosa, no esperaré. No porque no crea en ti, sino porque ya no lo necesito. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en meses, no había ninguna sombra de duda en ellos. Solo el brillo húmedo de alguien que finalmente se ve a sí mismo. Entiendo, murmuró. Y yo le creí. Porque algunas verdades no necesitan palabras para ser reales. Solo hay que sentirlos. Y en esa mesa, entre el sonido de los patos en el lago y la risa lejana de un niño, algo se restableció entre nosotros, no como antes, sino como debía ser, sin ilusiones, sin prisas, sin necesidad de ser otra cosa que lo que ya éramos. Cuando me levanté para irme, el sol había atravesado las nubes, arrojando chispas doradas sobre el agua. Daniel no intentó detenerme. No era necesario. Hasta pronto, dijo. Y esta vez cuando sonreí, no fue por cortesía. Fue porque por primera vez, lo breve parecía una promesa que valía la pena cumplir. No necesitaba buscar nada más que lo que ya llevaba dentro de mí. La luna salió sobre Elliot Bay, plateando las lentas olas, como si el tiempo hubiera aprendido a respirar con nosotros. Daniel no preguntó a qué me refería. No fue necesario.
Ya sabía que algunas cosas solo toman forma cuando dejamos de explicarlas, cuando les permitimos existir, simples e indiscutibles, como la marea que regresa o el primer desayuno después de una noche de insomnio. Llegamos al apartamento con los pies ligeramente húmedos por la niebla que besaba la acera. Encendió la luz de la cocina, pero no encendió la radio, no llenó el silencio con palabras. En cambio, sirvió 2 copas de vino tinto y colocó una frente a mí mientras me quitaba los zapatos y sentía el frío suelo bajo mis pies. No fue un gran gesto. Fue exactamente eso, un gesto. Un reconocimiento mudo de que a veces la revolución comienza cuando dejamos de luchar contra quienes ya somos. ¿Crees que lo entienden? Pregunté finalmente, girando el vaso entre mis dedos. No necesitaba decir quién. Sabía que estaba hablando de las mujeres de The Singer World, las que todavía miraban sus contratos como si fueran disculpas. Algunos sí, respondió apoyando los codos en el mostrador. Otros necesitarán tiempo. Pero eso es todo, ¿no? El tiempo no es nuestro enemigo. Es simplemente el espacio donde aprendemos a confiar en lo que plantamos. Sonreí. Porque era verdad. Porque él, que había sido un hombre de respuestas rápidas y sonrisas calculadas, ahora hablaba de estaciones, de raíces, de cosas que crecen cuando no miramos. Esa noche dormí con la ventana abierta, escuchando el ruido lejano de los barcos y el murmullo de la ciudad que nunca cesaba, pero que por primera vez no me parecía ruido. Era una sinfonía de vidas vividas, algunas en voz alta, otras en susurros, pero todas, de alguna manera, encontraban su ritmo. Por la mañana me desperté con el olor a café y el sonido de Daniel escribiendo en su computadora portátil, sentado en la mesa de la sala. No era un correo electrónico urgente, ni una hoja de cálculo de objetivos trimestrales. Se trataba del borrador de un nuevo módulo para el programa, como decir no sin culpa. Me acerqué, besé su sien y leí por encima de su hombro. Te estás convirtiendo en un revolucionario, bromeé. Volvió la cabeza y me miró con una seriedad que ya no me asustó. No es una revolución, dijo. Es solo memoria. Estamos recordando a la gente lo que siempre han sabido. Y así fue como, entre tazas de café y bocetos a lápiz, entendimos, no estábamos construyendo nada nuevo. Simplemente estábamos desenterrando lo que ya existía, en nosotros, en ellos, en los que estaban por venir. La integridad no es un trofeo que se gana al final. Es el suelo que pisas todos los días, incluso cuando nadie te mira. Cuando salí a correr por la mañana, la ciudad todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche. Las calles brillaban como si alguien hubiera pulido el asfalto, dejando al descubierto vetas de luz donde antes solo habíamos visto gris. Y mientras mis zapatillas golpeaban el suelo a un ritmo constante, pensé en cómo es la claridad, no la ausencia de sombras, sino el conocimiento de que incluso en ellas hay algo que brilla. No fue optimismo. Era algo más sólido que eso. Era paz. Ya no tenía la sensación de que llevaba 2 existencias, una para los ojos de los demás y otra para el espejo. Se fusionaron como ríos que, después de serpentear durante años por caminos separados, finalmente se encuentran y descubren que siempre han seguido el mismo curso. No fue alivio. Fue integridad. Entonces, si esta historia te llegó y removió algo que estaba dormido, déjame hacerte una pregunta, la misma que me hizo reconstruir todo desde cero, que es, en realidad, lo que llena tu espíritu de riqueza. No la riqueza que se mide, sino la riqueza que se siente. El que no necesita aplausos para ser real. Si estas palabras te resuenan, compártelas. Pásalo. Y recuérdele a alguien, puede ser un extraño en el metro, un amigo que no ha visto en mucho tiempo o incluso usted mismo hace años, que la dignidad no se viste de oro. Brilla desnuda como el sol sobre el asfalto mojado, sin artificios, pero imposible de ignorar. Porque al final, la vida más sencilla suele ser la más abundante. Y la simplicidad no es una falta, es el coraje de conservar solo lo que hace que tu pecho arda de significado. ¿El resto? Solo peso. Y no naciste para cargar con lo que no te eleva.